La Iglesia Sinodal Alemana sigue generando preocupación, como confirman sus últimas declaraciones. Esta vez, el tema es uno de los más explosivos. Se debate sobre el sacerdocio femenino, y la sombra de un posible cisma se cierne sobre el telón de fondo. Nadie sabe cómo terminará, pero una cosa es segura: la tensión crece, y con ella, el temor de que Alemania esté arrastrando a toda la Iglesia hacia un punto sin retorno. Quédense hasta el final. En los últimos días, la entrevista concedida por el obispo de Limburgo, Georg Betzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, ha causado revuelo. Betzing expresó su deseo de presenciar la ordenación sacerdotal de mujeres en la Iglesia Católica durante su vida. Su declaración, aparentemente simple, pesa como una piedra de molino, pues toca una fibra sensible en el debate eclesiástico contemporáneo. Betzing, que ahora tiene 64 años, declaró: «No sé si alguna vez veré a una mujer sacerdotisa, pero espero que sí». Es una frase que parece proyectar una larga sombra sobre el futuro, porque pone en tela de juicio siglos de enseñanza consolidada y abre escenarios que a muchos les resultan inquietantes. No se trata solo de una cuestión disciplinaria, sino de una potencial fractura con la propia tradición del sacerdocio, que la Iglesia ha tutelado siempre como realidad sacramental y no manipulable según lógicas culturales o sociales. La noticia llega en un momento delicado, marcado por presiones reformistas que se enmarcan en el contexto más amplio del llamado camino sinodal alemán, donde la idea de un sacerdocio femenino se ha convertido en un tema recurrente. Las palabras de Betzing, recogidas por una revista nacional, no son, pues, aisladas, sino que resuenan como un manifiesto que suscita entusiasmo por una parte y profundos temores por otra. Aunque algunos ven esta perspectiva como un paso necesario para hacer que la Iglesia sea más moderna e inclusiva, muchos católicos la ven como una señal preocupante de un debilitamiento de la capacidad de la Iglesia para resistir el espíritu de la época. Precisamente por eso, el tema no es marginal, sino central, y promete alimentar acalorados debates tanto dentro de Alemania como en la Iglesia Universal. El llamado Camino Sinodal Alemán nació oficialmente en 2019 como respuesta a una doble crisis. Por un lado, el escándalo de abusos que desbordó la credibilidad de las instituciones eclesiásticas. Por otro, el colapso de la práctica religiosa y de las vocaciones en Alemania. Obispos y laicos han decidido sentarse en la misma mesa para discutir sobre el poder, la moral sexual, el papel de la mujer y el celibato sacerdotal. Desde el principio, este proceso asumió el carácter de una reforma estructural, suscitando grandes expectativas, pero también serias dudas. Muchos observadores han notado que las propuestas que han surgido no se limitan a cuestiones organizativas, sino que desafían directamente puntos doctrinales que la Iglesia ha declarado no negociables. Según Georg Betzing, los contactos con el Papa León XIV ya han comenzado y han tenido un tono sorprendentemente cordial. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana subrayó que lo que más le impresionó no fue tanto la firmeza del Papa, sino más bien el clima de confianza con el que Roma mira a la Iglesia en Alemania. Betzing habló abiertamente de un puente de diálogo y afirmó que León XIV sigue la situación con confianza y sin prejuicios. Se trata de un detalle significativo, dado que su predecesor, el Papa Francisco, había expresado repetidamente escepticismo e incluso ironía respecto a las ambiciones reformistas de Alemania. Pero detrás de las palabras conciliadoras, subsiste la pregunta de si esta confianza constituye una auténtica luz verde, o si es más bien un intento del nuevo Papa de evitar un endurecimiento inmediato de las relaciones. Por lo tanto, aunque Betzing quería interpretar las señales de León XIV como alentadoras,
Para muchos observadores, la realidad es que el Papa nunca declaró una apertura en esa dirección, sino que solo expresó su intención de seguir atenta y pacientemente los acontecimientos. La discrepancia entre lo que los dirigentes alemanes esperan y lo que la Iglesia Universal puede aceptar corre el riesgo de abrir una brecha aún más evidente. Las cuestiones doctrinales en torno al sacerdocio femenino representan el punto más delicado de todo el debate. No se trata simplemente de una reforma disciplinaria, como la modificación de las normas canónicas, sino de un asunto crucial que afecta directamente la esencia de la fe católica. Juan Pablo II, con la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis de 1994, había declarado definitivamente que la Iglesia no tiene autoridad para conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. Este pronunciamiento, confirmado posteriormente por sus sucesores, fue interpretado por los teólogos como un cierre irreversible, basado no en convenciones históricas, sino en motivaciones sacramentales y teológicas. El sacerdote actúa in persona Christi, y Cristo mismo, al elegir a los 12, no llamó a mujeres al ministerio sacerdotal. El riesgo de división es lo que más preocupa a los observadores. Cuando los obispos y teólogos alemanes hablan abiertamente de reformas que afectan a puntos definidos como intangibles, muchos temen que el siguiente paso sea el cisma. Algunos prelados, especialmente fuera de Alemania, ya han advertido que si el camino sinodal continúa por este camino, el resultado podría ser una separación de facto, con comunidades locales viviendo según sus propias reglas, en conflicto con la universalidad católica. Betzing y sus partidarios rechazan formalmente la idea de un cisma, insistiendo en que su intención es permanecer en comunión con Roma. Sin embargo, sus propuestas y el lenguaje que emplean alimentan la percepción contraria. Si la Iglesia Universal declara imposible la ordenación sacerdotal femenina y una conferencia episcopal nacional continúa insistentemente defendiéndola, el riesgo real es que los fieles comunes se encuentren ante dos voces en conflicto y ya no sepan a qué verdad adherirse. Aquí es donde el peligro se vuelve tanto pastoral como doctrinal. No se trata solo de discusiones entre altos prelados, sino de la fe cotidiana de millones de personas que podrían sentirse con derecho a elegir entre dos iglesias, una obediente a la tradición y otra proyectada hacia reformas radicales. En este clima, cada palabra del Papa tiene un peso crucial. Una postura demasiado blanda podría interpretarse como un consentimiento tácito, mientras que una condena tajante podría exacerbar las tensiones y acelerar el mismo proceso de división que se busca evitar. Lo que está en juego, por tanto, no es solo la cuestión de la ordenación femenina, sino la propia unidad de la Iglesia Católica, amenazada por fuerzas que corren el riesgo de arrastrar a Alemania por un camino ya recorrido por la historia, con consecuencias que la memoria eclesiástica nunca ha olvidado. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.